Hola, buen día, Dios te bendiga. Te saludo en esta fresca mañana de martes 7 de abril del 2020. Como cada mañana de lunes a viernes, aquí tratando de aportar algo a tu vida por medio de la palabra del Señor. Y hoy quiero continuar lo que veníamos compartiendo el día de ayer. El día de ayer te estaba compartiendo de un hombre llamado José, cuya historia aparece en Génesis capítulo 37, 38, 39 y 40. Pero veíamos ayer acerca de los sueños, cómo Dios le mostró a este hombre llamado José, por medio de sueños, los planes que tenía para él. Y que a sus 17 años ya era un joven responsable, un joven que tenía el cuidado de las ovejas de su padre, la empresa familiar, que ya sabía administrar. Era un joven que había sido educado para no estar perdiendo el tiempo, un joven que había sido formado para cuidar, administrar, ser responsable con las tareas del hogar, y que, como veíamos el día de ayer, el padre le había dado una túnica de colores que lo distinguía, una túnica que mostraba el favor de Dios sobre él, la gracia de Dios sobre él, pero que sin embargo sus hermanos se levantaron contra él, conspiraron contra él y lo tomaron, le quitaron la túnica y lo aventaron a un pozo. Veíamos que el objetivo de ellos era matarlo, acabar con su vida. Sin embargo, mientras estaba José en el pozo, mientras lo tenían ahí escondido, la palabra enseña que pasó una caravana de madianitas, de ismaelitas, una caravana de mercaderes. Y entonces dijeron ellos, vamos a venderlo mejor, ¿para qué lo matamos? Vamos a venderlo, y a la túnica la llenamos de sangre de algún cordero y se la entregamos a nuestro padre y le decimos que una mala bestia lo devoró. Y así le hicieron. Entonces sacaron a su hermano del pozo y lo vendieron como esclavo a esa caravana de mercaderes. Y la escritura nos dice que estos mercaderes lo llevaron a Egipto para venderlo allá como esclavo. Pero yo quiero que veas esta escena, este cuadro donde José está en el pozo. De pronto sus hermanos lo sacan de ese pozo y él dice, bueno, ya se les pasó la broma pesada que me están haciendo, ¿no? Ya me llevaron al límite. Pero para sorpresa suya, sus hermanos no estaban sacándolo del pozo ya para que terminara el juego, sino que sus hermanos lo sacaron para venderlo como esclavo. Y yo quiero que te imagines cuando lo están entregando con los ismaelitas, y él diciéndole a sus hermanos, es una broma, ¿verdad? Es una broma, no me van a hacer esto, no pueden hacerme esto. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos de sangre, no pueden hacerme esto. Recuerden, papá, ¿qué le van a decir a mi papá? Y una serie de situaciones, de palabras, perdón, que expresaba, y sus hermanos callados, sus hermanos lo entregan, y de pronto José se da cuenta que no es una broma, no es un juego. De pronto ya lo están amarrando junto con otro grupo de esclavos, y va caminando a un lugar desconocido a sus 17 años, arrancado del seno familiar, arrancado de la cobertura de su padre que tanto lo amaba, que lo había distinguido con aquella túnica de colores. Este muchacho que nada malo había hecho, de pronto es llevado como esclavo, vendido por sus propios hermanos. Recuerda que José tenía unos sueños, Dios le mostró unos sueños, pero esta historia nos enseña que en el camino a alcanzar nuestros sueños se van a levantar situaciones que tratarán de marcar nuestro corazón, tratarán de marcar nuestras emociones. Este muchacho iba amarrado de las manos, este muchacho estaba esclavo de aquellos ismaelitas, pero su corazón se mantuvo libre, su corazón se mantuvo sano, tan sano que la palabra nos enseña que al llegar a Egipto lo vendieron como esclavo y lo compró Potifar. Así dice la palabra que se llamaba quien lo compró, Potifar. Era el jefe del ejército del faraón.
el jefe de las Fuerzas Armadas de Faraón. O sea, no lo compró cualquier persona. No fue a parar a cualquier casa. Fue a parar a la casa de un personaje importante. Y estos personajes importantes no metían a cualquier persona a sus casas. Estos personajes importantes examinaban bien la clase de esclavos que compraban. Y yo quiero imaginarme que cuando llegaron los sirvientes de Potifar para ver los esclavos que habían llegado y elegir uno, eligieron a José porque vieron en José características, vieron en José actitud. Estaba esclavo, estaba amarrado de las manos, pero su mente y su corazón no estaban amarrados porque él tenía claro el sueño que Dios le había mostrado. Él tenía clara la asignación que tenía en la vida. Y su mirada debería estar para ir en ese rumbo y no quedarse atrapado por lo que sus hermanos le habían hecho. Es verdad que sus hermanos habían hecho algo grave, pero el propósito en la vida era mayor que el agravio que le habían hecho. El propósito en la vida era superior al agravio que sus hermanos habían cometido en contra de José. Por eso la Escritura nos enseña que José llegó a la casa de Potifar. Escuche. Y dice la palabra que todo lo que José hacía era prosperado. Su amo vio que todo lo que José hacía era prosperado. De tal manera que lo hizo mayordomo. Y un mayordomo era el administrador, el gerente de recursos humanos, de recursos financieros. Era el encargado de ver todas las cosas de Potifar, administrar los recursos financieros para las compras, administrar la cocina, administrar los alimentos, darle de comer a Potifar por medio de los sirvientes, servirle, administrar las cosechas, los campos, los graneros, todo. La Biblia dice que Potifar solamente se preocupaba de la comida que se llevaba a la boca, porque puso en manos de José toda la administración de su casa. Esto no lo hace un amargado. Esto no lo logra una persona resentida. José tenía muchas razones, 11 razones, sus hermanos, para estar resentido, pero no lo hizo. No lo hizo, guardó su corazón, porque entendió que el propósito era superior. ¿Sabes que las emociones afectadas son como un velo que nos impiden ver con claridad? Son como un velo puesto en nuestros ojos que nos hacen errar en el camino, nos hacen equivocarnos en el camino. Una persona con emociones afectadas toma decisiones precipitadas, toma decisiones por impulsos, toma decisiones por reacción. Una persona con emociones afectadas sale de la casa paterna enojado, resentido, sale por la puerta equivocada, toma actitudes de rebelión, y en lugar de obedecer a sus padres, de permanecer en casa y en cobertura con los beneficios que sus padres le dan, como es el alimento, el techo, el estudio y otras cosas más, por el resentimiento decide irse y batallar. Y dice, no me importa batallar, pero yo no quiero estar en esa casa. No me importa batallar, pero yo no quiero estar con esa familia o con esa persona. Y entonces el orgullo ciega a la persona y la lleva a cometer errores. La Escritura enseña que el hermano ofendido es como una persona encerrada en muros. Dice, más cerrada es una persona ofendida que una ciudad amurallada. Habla de cómo una persona ofendida puede llegar a cerrarse y no escuchar consejo, no escuchar opinión. Es una venda que se le pone en los ojos que no le permiten ver. Esas son las emociones afectadas. Así funcionan las emociones afectadas. Entonces, una persona así deja de ver el propósito, deja de darles valor a la vida, empieza a caminar sin un sentido claro de orientación y de esa manera no logra llegar a ningún lado. Va por el camino del desierto, va por el camino de la desesperación, va por el camino de los espinos que no lo conducen a ningún lado, que no tienen ningún beneficio para su vida. Y es importante detectar esas emociones. Muchos de nosotros pudimos ser afectados en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, haber vivido con algún padrastro duro, haber
sufrido situaciones donde nos despojaron. Por ejemplo, el hecho de quitarle la túnica a José. Cuando sus hermanos le quitaron la túnica, era como arrebatarle la identidad, era como arrebatarle la herencia de su padre. Hay hijos que fueron despojados por sus tíos, hijos que quedaron huérfanos, personas que quedaron huérfanos y que fueron despojados por familiares, por sus tíos, por personas que se tenían que encargar de administrar para después dar los recursos a quien le correspondían, pero no, los despojaron. Hubo padrastros que abusaron de niños, de adolescentes. Hubo padres naturales, padres biológicos que hicieron lo mismo con sus hijos, que los golpearon o abusaron física o sexualmente de ellos. En fin, el mundo ha vivido una serie de situaciones y mucha gente que fue marcada en la infancia o en la adolescencia vive todavía pagando los estragos de esas situaciones que vivieron. Tal vez la persona que los agravió ya murió, pero el recuerdo, el rencor, el resentimiento todavía está vivo, todavía está latente en el corazón. Tal vez la persona vive lejos, vive a la distancia, pero el solo hecho de recordar o que alguien lo mencione provoca estragos dentro de la persona, incomodidad, molestia, porque la herida todavía está fresca, porque el sentimiento todavía está afectado. Viene siendo como una herida que alguien se dio por alguna razón, alguien que tropezó y se golpeó, y al tocarle tantito siente dolor, y siente dolor porque adentro todavía hay afectación. De igual forma, las emociones cuando son tocadas, las heridas son evidentes, la afectación sale a flote, no hay manera de esconderlo, y nos vuelve personas cerradas, que no escuchamos, que nos bloqueamos, y hacemos de aquella situación el centro de nuestra vida, y a veces lo podemos cargar por todo el resto de nuestra existencia, como le pasó a una mujer llamada Raquel, la esposa de Jacob, la segunda esposa de Jacob. Raquel, que por cierto fue la mamá de José. Pero Raquel vivía en una cultura o en una casa, una familia donde le daban preferencia a la mayor. Jacob, el padre de José, llegó ahí a la casa de su tío Labán y se enamoró de Raquel. Y cuando la vio por primera vez, ella se enamoró, y cuando platicó con su tío le dijo: mira, hijo, no está bien que estés aquí de balde, ponte un salario y trabaja conmigo y yo te pagaré ese salario. Y entonces, como Jacob se enamoró de Raquel, de Raquelito, entonces le dijo a su tío Labán: mira, te voy a trabajar 7 años, y después de estos 7 años me das a Raquel como esposa. Y el tío dijo: está bien, va, 7 años de trabajo y te doy a mi hija Raquel. Y entonces Jacob empezó a trabajar, y dice la escritura que esos 7 años le parecieron pocos, porque él amaba a Raquel, estaba enamorado de Raquel, dormía pensando en Raquel, se levantaba pensando en Raquel, trabajaba pensando en Raquel, veía a Raquel hasta en la sopa. Pasaron los 7 años, llegó el día de la boda, y por lo que leemos podemos entender que era una cultura donde la novia se tapaba por completo, se ponía la máscara del santo y se tapaba por completo el rostro, porque cuando llegó el día de la boda, a Jacob no le dieron la hija menor que él quería, a Raquel, sino que le dieron la hija mayor, que se llamaba Lea. Jacob fue el primer desentonado de la Biblia, porque él pidió la menor y le dieron la mayor. Total que le tocó bailar con la más fea. Y él había pedido la menor a Raquel, pero le dieron a la mayor, Lea. Pero dice la palabra que hasta la mañana siguiente se dio cuenta que era ella. Por eso te digo que tal vez la cultura de ese tiempo era que las tapaban con un velo, les ponían la máscara del santo o algo que les cubriera. Y este hombre que se había casado enamorado de esta mujer llamada Raquel, se llevó la sorpresa de que no era la mujer por la cual él había trabajado. A la mañana siguiente que se dio cuenta, va con
con el papá, con el suegro, y le dice, oye, en eso no quedamos que te iba a trabajar 7 años por la menor y me diste la mayor. Y entonces las palabras de Labán dan evidencia de la cultura que predominaba en esa casa o en ese lugar. Y él le respondió, mira, aquí no es como allá de donde tú vienes. Aquí las cosas son diferentes. Aquí primero sale la mayor y después sale la menor. No puede salir primero la menor y después la mayor. Por lo tanto, si quieres a la menor, tienes que trabajar otros 7 años. Y después de estos 7 años, te la voy a dar como esposa. Jacob amaba a Raquel y trabajó por ella otros 7 años. Y finalmente se la dieron como esposa. Pero el punto aquí a relucir es que en esa casa primero era la mayor y luego era la menor. Si había ropa nueva y no alcanzaba para las dos, entonces era para la mayor y después la menor tendría que ponerse de segunda. Si había estudios y no alcanzaba para pagarle a las dos, entonces le daban preferencia a la mayor y la menor, ni modo, tenía que resignarse. Si salían de paseo o iban a algún lugar y no cabían toros en el camello y nada más cabía la mayor y la menor no cabía, entonces la menor no iba, la menor se quedaba. Y así, en todas las situaciones que se presentaban, se le daba preferencia a la mayor. No sé si era una cultura de aquel lugar, pero si hubiera sido una cultura de aquel lugar, esto afectaba a los hijos menores. No sé si el padre tenía preferencias sobre la mayor que sobre la menor, y era un rechazo evidente y marcado sobre la menor que en todo la desplazaba hacia segundo plano. El punto es que una persona que crece así, crece con sentimientos de rechazo, crece con sentimientos de falta de aceptación, y esto afecta. El rechazo es algo que golpea fuertemente, y más cuando el rechazo viene de parte de los padres. Hay gente que fue rechazada desde el vientre de su madre, y obviamente la persona no lo sabe, o si lo contaron, pues no recuerda haberlo vivido. Pero cuando un padre rechaza a un hijo, aun cuando está en el vientre de su madre, el mismo padre, en el ámbito espiritual, está dándole entrada a espíritus de rechazo que afectarán a esta persona, que estarán molestándola, provocando rechazo de los demás. Es como alguien que va acompañado de moscas, y las moscas incomodan a la gente que está alrededor de esa persona. Esas moscas incómodas que hacen que, ya llegó este lleno de moscas, y la gente no percibe esos espíritus, pero sí rechaza consciente o inconscientemente a aquella persona. Por ejemplo, en alguna ocasión te ha tocado que ves a alguien y ya nada más de verlo, por algo te cayó mal, por alguna razón te cayó mal, sin siquiera conocerlo, pero algo te hace, te da mala espina de aquella persona. Bueno, eso es algo espiritual que se manifiesta. Así opera el rechazo. No es algo que se ve, pero es algo que se percibe. Aquella persona me cae mal, aquella persona no la quiero escuchar. ¿Quién es esa persona? ¿Para qué la invitaste? Y de pronto se percibe ese rechazo. Pero ese rechazo entra principalmente porque los padres lo provocaron en algún momento. Por ejemplo, cuando la persona estaba en el vientre y alguien dijo, vamos a abortarlo, vamos a deshacernos de él porque no estamos en la edad, porque no podemos, porque no es el tiempo, por cualquier razón. En ese momento, ellos como padres, o el padre que habló, que emitió estas palabras, está dando entrada a esos espíritus que estarán molestando a esa persona, a ese niño, por el resto de su vida. Estará lidiando, estará enfrentando ese espíritu de rechazo, esas moscas de rechazo. ¿Sabes que la palabra habla de un espíritu inmundo llamado Belcebú? Belcebú. Y Belcebú se traduce como el señor de las moscas. Era la atribución que le daban a ese espíritu, a ese dios pagano del antiguo tiempo, Belcebú. Y era el señor de las moscas. Y las moscas se paran en las heridas de los animalitos, de las ovejas, y esas moscas son agentes transmisores de infección, porque esas moscas se paran
se paran en el excremento, se paran en animales muertos, se paran en donde hay inmundicia, suciedad, y luego vienen y se paran en las heridas de las ovejas. Y al pararse en las heridas de las ovejas, les transmiten infección que terminan matándolas. Las ovejas son heridas en el campo cuando pasan cerca de algunas ramas, algunos picos de ramas, algunas espinas que provocan heridas. Y luego estas moscas vienen y se paran en la herida y la infectan, provocándole la muerte. Entonces, esos espíritus inmundos que gobierna Belcebú buscan a personas heridas en el alma, heridas en las emociones, que han experimentado rechazo, para envolverlas, para envenenarlas, para llevarlas a la muerte. La muerte en todos los sentidos: muerte a los sueños, muerte al propósito, muerte física, muerte al matrimonio, muerte a todo. Esos espíritus provocan que la persona muera en todos los sentidos. Hay personas que están vivas físicamente, pero han muerto a los sueños, porque dicen: esto no es para mí, yo no valgo la pena, yo nunca podré hacer nada. Marcados por las palabras que quizás les dijeron de niños, porque hay mucha gente que de niña fue lastimada por medio de palabras, por medio de actitudes. La Escritura señala que duelen más los golpes dados por las palabras que los golpes dados físicamente. O sea, tienen mayor efecto las palabras que los golpes, porque las palabras no son como dijo el charro mexicano, como lo dijo el cantante, el poeta mexicano: se las lleva el viento. No se las lleva el viento. Realmente tienen un efecto demoledor cuando son palabras negativas, pero tienen un efecto positivo, bueno, cuando son palabras correctas. El punto es que una persona herida, una persona lastimada, queda cegada por las emociones, por los sentimientos, y es donde aparecen esos espíritus para infectar a la persona, para maltratar, para deprimir a la persona, para encerrarla en una cueva. Por eso el Salmo 23, David dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Pero entre las cosas que menciona dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Esta ilustración David la sacó de la labor que él hacía como pastor de ovejas. Como pastor de ovejas, cuando una era herida en el camino, en el campo, él tomaba esa oveja herida y le ponía aceite, porque el aceite iba a impedir que las moscas se pararan en la herida, porque las moscas no se podían parar en esa parte donde había aceite. De esta manera protegía a las ovejas y lograba que fueran sanas, que fueran libres, o que la herida cerrara. Y esta ilustración o este ejemplo que él veía en sus ovejas lo transmite en el Salmo 23, y lo dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Y por qué la cabeza? Porque en la cabeza es donde atacan esos espíritus, en la cabeza es donde se levantan esos argumentos, en la cabeza es donde se da ese bloqueo, en la cabeza es donde los pensamientos cierran nuestros ojos y nos impiden ver con claridad. Y ungir la cabeza con aceite tiene que ver con que nuestros pensamientos sean cuidados, sean guardados, sean consagrados para Dios. Pero esto es algo que tenemos que buscar en el Espíritu Santo, porque va a ser inevitable que venga el recuerdo de lo que nos pasó. Va a ser inevitable que las palabras que nos dijeron vengan a nuestra mente, pero cuando está el aceite, la unción del Espíritu Santo, no me refiero al aceite físico que ponerse sobre la cabeza, sino a la verdadera unción, que es la que el Espíritu Santo da. Y esa unción que el Espíritu Santo nos da puede guardar nuestros pensamientos, tiene la facultad de guardar nuestros pensamientos. Vendrán esos pensamientos, pero no se podrán establecer, no se quedarán, no podrán pegarse a nuestra mente, porque en nuestra mente están los pensamientos de Cristo, la verdad de Cristo. Es verdad que tu padre te rechazó, pero la verdad que prevalece sobre esa situación es que tienes un Padre eterno, que es Dios. Tienes un Creador, que es Dios, y Él te dio vida.
El salmista llegó a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Él es nuestro verdadero Padre. Si por alguna razón sufrimos situaciones en la casa paterna que nos afectaron, tenemos que perdonar en la medida que se puede reconciliarnos, pero entender por sobre todas las cosas que todo esto finalmente nos debe conducir a encontrar identidad de hijos con nuestro verdadero Padre, que es Dios. Porque finalmente con Él estaremos toda la eternidad, pero corremos el riesgo de no estar toda la eternidad con Él si no sanamos el corazón. Porque Jesús dijo claramente que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Él nos perdonó a pesar de todo lo que hicimos. Alguien dirá, pero es que usted no sabe lo que me hicieron a mí, usted no sabe lo que esta persona provocó en mi vida. Yo quiero decirle que cuando evaluamos las situaciones de acuerdo a los que nos fallaron, en lugar de acuerdo al que nos está perdonando, entonces estamos errando. Es como cuando... No, iba a usar un ejemplo que no se podría compartir, pero nosotros no podemos comparar nuestros estándares de santidad o estándares de perdón o de justicia en base a lo que hacen personas como nosotros. Personas como nosotros pueden seguir haciéndonos mal, pero si la medida para perdonar está de acuerdo a lo que la persona a mi semejante hizo, entonces yo estoy mal. Mi estándar de perdón debe estar en aquel que me perdonó a mí. Aquel que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese debe ser mi estándar de vida, mi estándar de justicia, mi estándar de perdón. Sí, probablemente me hicieron cosas terribles y graves, pero es mayor el propósito. Y si yo me quedo mirando lo que me hicieron, mis semejantes, dejaré de mirar el galardón. Dejaré de mirar a aquel que me puede llevar a obtener ese galardón. José pudo guardar su corazón. José pudo mantenerse firme en el propósito, en el sueño. Y volviendo con Raquel, la mamá de José, encontramos que ella creció en una familia así, donde la desplazaban, donde la rechazaban, donde le daban la segunda, y finalmente esta mujer se casó. Y al casarse, muchos piensan que al salir de casa y empezar a formar su familia, la vida les va a cambiar. El asunto es que si van arrastrando situaciones emocionales graves, si van arrastrando situaciones del alma que no lograron sanar, tarde o temprano esas van a hacerse evidentes en el matrimonio, en la familia. Y fue lo que ocurrió. La hermana de Raquel tuvo hijos y ella no tenía hijos. Y entonces empezó un conflicto con su marido, con Jacob, aquel que tanto la amaba. Ahora empezó a ver una faceta diferente en ella. Aquel hombre que no dormía nada más de pensar en ella, ahora estaba viendo un cuadro completamente distinto, que no había visto antes. Y es que esta mujer venía cargando el sentimiento de rechazo. Y empezó a pelear con su marido y decirle, dame hijos. Mira que mi hermana ha tenido, yo no tengo. Dame hijos, mira, mi hermana ya tiene 3 hijos, 4 hijos, y a mí no me has dado hijos. Y Jacob le respondía, ¿acaso soy yo Dios para darte hijos? Y esta mujer empezaba a pelear y a discutir y a reñir, y aquel matrimonio empezó a vivir situaciones. Y esto es algo como que hoy en día alguien que viene cargando este tipo de situaciones genera conflicto en el hogar y ve que otra persona tiene un coche y le empieza a pedir el coche a su esposo, le empieza a pedir lo que no pueden en este momento tener, pero que quiere tener para demostrarle a la otra persona y no quedarse atrás. Lleva a la persona a desarrollar una vida de rivalidad, de competencia con otros, que trae desgaste al matrimonio. No hay economía suficiente para comprar ese vehículo, para comprar esa ropa, y entonces recurren a las deudas, y después aquella deuda se vuelve impagable y hay que seguir comprando cosas porque las otras personas sí tienen posibilidades de comprar y ustedes no. Y esto genera un ambiente de contienda, un ambiente difícil, y una persona que se endeuda y cae en este tipo de situaciones difícilmente podrá lograr sus sueños, porque la persona ya no está enfocada en un sueño, sino que está enfocada en no quedarse atrás,
de con aquella persona que tuvo un conflicto. Y esas deudas se vuelven impagables y ahora las personas, ¿cuál sueño, cuál propósito, cuáles planes, cuál empresa, cuál objetivo? Si lo que hay que pagar son las deudas y ahora el trabajo, las horas extras y todo lo que la economía gira en torno a pagar esos compromisos financieros y apenas se le abonan a esos compromisos financieros y ya hay que comprar otras cosas porque la otra familia ya está también estrenando y vaya, es una dinámica completamente desgastante cuando son nuestras emociones, nuestros sentimientos las que nos dirigen y nosotros debemos evitar este tipo de juegos que entren a nuestra vida. El punto es que no tenía hijos Raquel y le reclamaba, hasta que por fin el Señor la escuchó. Dice la palabra que el Señor la escuchó y le dio un hijo llamado José, del que hemos estado hablando. Un hijo llamado José que finalmente fue un gobernador, pero déjame decirte que cuando una persona no ha sanado el corazón, aunque Dios le dé una hermosa familia, la persona no lo puede ver. Aunque Dios le dé una hermosa familia, hermosos hijos, aunque les dé hijos con un corazón extraordinario, si la persona está afectada en sus emociones, no lo va a valorar, no lo va a ver, los va a menospreciar. Esta mujer tuvo un hijo tan extraordinario como José, pero la amargura no la pudo quitar. Porque vemos que después de José llegó otro hijo llamado Benjamín, que su padre le puso Benjamín. Pero dice la escritura que cuando Raquel dio a luz para dar a Benjamín, iban en el desierto, iban con rumbo de la casa de Labán a la casa de los padres de Jacob. Pero en el desierto el parto se dio y el nacimiento se complicó de manera que Raquel perdió la vida. Pero las últimas palabras que dio antes de morir, y escucha, dio a luz a su hijo y le puso por nombre Benoni. Benoni significa hijo que me causa tristeza, y murió. Mira, las últimas palabras de esta mujer fueron expresión de amargura contra un hijo recién nacido, contra un hijo que estaba llegando a la vida y ya lo estaba marcando con estas palabras. Le estaba diciendo: eres el hijo que me causó la tristeza, y ahí murió. Imagínate a este niño creciendo con esas palabras. Cada vez que lo hablaran le iban a decir: hijo que le causó tristeza a su madre, ven para acá. Le dirían Benoni, pero Benoni significa eso. Cada vez que le dijeran su nombre le iban a recordar que por su culpa su madre había muerto. Lo iba a marcar para toda la vida. Esta mujer que dio lugar a la amargura, que dio lugar a esos sentimientos negativos en su corazón, hasta el último día de su existencia cargó esos sentimientos y por poco marcaba a su hijo, al hijo que apenas empezaba a vivir, al hijo que apenas había llegado a existencia, y con estas palabras lo estaba marcando. Sin embargo, este hijo tenía un padre llamado Jacob, que fue un hombre entendido, y él no le dejó el nombre de Benoni, sino que le cambió el nombre por el nombre de Benjamín. Benoni significa hijo de mi tristeza, pero su padre le dijo: tú no eres hijo de mi tristeza, tú te llamas Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi confianza. Fíjate cómo las palabras del padre cambiaron de dirección la vida de este niño. Este niño pudo haber cargado por toda su vida el sello o la identidad o la carga o la culpa o el peso de la muerte de su madre. Pero en lugar de eso creció con la identidad de hijo confiable, con la identidad y las palabras que su padre le dio: tú eres el hijo de mi confianza, tú eres el hijo de mi mano derecha. Fíjate cómo las palabras de un padre pueden darle un rumbo diferente a los hijos. Y a veces somos tan ligeros para hablarle a nuestros hijos. A veces somos tan ligeros para expresar palabras hacia nuestros hijos que en vez de bendecirlos, los maldecimos. Eres un flojo, eres un bueno para nada. Y cuando le dices al padre de familia: no le digas esas palabras, es que es un bueno para nada. O sea, continúan en lo mismo, sin entender lo que el libro de Proverbios dice. El libro de Proverbios dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, y que comeremos de acuerdo al fruto
que la boca dé. O sea, tendremos el resultado de nuestras palabras. De nuestras palabras. Y los padres tienen autoridad espiritual de parte de Dios sobre los hijos. Que un vecino le diga a tus hijos que es un bueno para nada, esas palabras no operan, no entran en operación. Pero que un padre de familia le diga a sus hijos estas palabras, esas sí entran en operación y tienen una fecha de cumplimiento. Por eso debemos tener cuidado con las palabras que emitimos, con las palabras que decimos. Recuerdo el testimonio que contó un pastor de Pensacola, Florida, llamado John Kilpatrick, acerca de un joven que llegó a su iglesia, un joven que llegó desorientado, adicto, sin poder lograr una relación formal con otra persona para poder tener un matrimonio, completamente desorientado. Y esta persona llegó a la iglesia, aceptó a Jesús, entregó su vida al Señor, empezó a congregarse. Pero a pesar de congregarse, este muchacho no lograba encontrar un buen trabajo, no lograba encontrar una compañera con la cual iniciar una relación de noviazgo con vistas a casarse, a quien cortejar, y las cosas no cambiaban. Ya traía paz en su corazón, ya tenía Cristo en su corazón, pero había algo que no caminaba bien. Y una vez él escuchó a su pastor decir de la importancia de la bendición de los padres hacia los hijos, y que las palabras de los padres hacia los hijos, lo que te estoy compartiendo, él lo escuchó, y entonces se acordó de cómo salió de la casa de sus padres, porque él había sido un joven problemático en su casa, él había sido un adicto con serios problemas, y debido a eso su padre lo corrió. Pero las palabras de su padre, cuando lo corrió, le dijeron: vete de esta casa, miserable, te va a ir mal toda la vida, porque eres un perro desgraciado, y porque eres un infeliz, vas a estar batallando en encontrar trabajo con esas adicciones que tienes. Y lo maldijo. Obviamente el padre no tenía intención de maldecirlo, pero estaba completamente enojado, frustrado, desesperado, impaciente, ya había tronado, y por eso dijo esas palabras contra su hijo, las cuales se cumplieron al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, él escuchó estas palabras, este joven escuchó la importancia de la bendición de los padres hacia los hijos, y fue a la casa de su padre. Se armó de valor y fue a la casa de su padre. Y al llegar a la casa de su padre, habló, y cuando el padre se asomó por la ventana y vio que era él, abrió la puerta el padre enojado y le dijo: te dije que no volvieras aquí, miserable. Te dije que no volvieras a esta casa, que no pusieras un pie en esta casa, que te iba a ir mal. Te dije que no ibas a encontrar trabajo. Te dije que ibas a batallar en la vida. Te dije que ese camino que llevas te iba a llevar a no encontrar ni siquiera una pareja para poder casarte. Y en eso el hijo lo detuvo y le dijo: papá, y eso se cumplió al pie de la letra. Todas esas palabras se cumplieron al pie de la letra. No puedo encontrar un trabajo estable. No puedo encontrar una persona con la cual casarme, una mujer con la cual casarme. No puedo desarrollarme en la vida. No puedo tener amigos. No puedo. Se cumplió al pie de la letra. Y yo vengo a pedirte una sola cosa, Padre. Una sola cosa. Yo vengo a que me perdones y vengo a pedirte que digas sobre mí unas palabras de bendición. Es lo único que te pido. Y si tú quieres, me voy de la casa, ya no me vuelves a ver. Y el padre se quedó mudo, porque él le dijo: me estoy congregando en una iglesia y ahora entiendo la importancia de que tú me bendigas como padre. Entonces el padre no se esperaba esta respuesta, no se esperaba, se quedó callado, se quedó mudo, y el joven le dijo: voy a entrar al que era mi cuarto, si me lo permites, y me voy a sentar en el mueble que estaba ahí, y voy a esperar que tú entres, y por primera vez, papá, por primera vez merece unas palabras de bendición. Y el muchacho entró, el papá se quedó atónito, y entró el muchacho, se sentó en el que era su cuarto, al que había sido su cuarto, se sentó en un mueble, y después de sentarse en ese mueble escuchaba los pasos de su papá en el pasillo, como caminando, no sabiendo qué hacer, confundido por lo que su hijo había hecho y le había dicho. Y entonces de pronto entró, abrió la puerta del cuarto, se metió el papá y entró y le dijo: mira, le dijo el muchacho, no importa, yo sé que tal vez no sabes decir algunas palabras, pero no sabes qué palabras decir, pero
Yo pido que pongas tu mano sobre mi cabeza y me des palabras buenas. Que me digas que me va a ir bien. Que me digas que la vida me va a cambiar. Quiero que me digas esas palabras. Y entonces el papá puso las manos sobre la cabeza de este muchacho y en sus propias palabras bendijo a su hijo. En sus propias palabras impartió la bendición. El padre no era un padre creyente, pero al ver la actitud de su hijo, el cambio de su hijo, él decidió darle las palabras correctas. Entonces este muchacho se paró, le agradeció, lo abrazó, lo besó y se fue. La vida le cambió a este muchacho. Este muchacho ya era salvo, ya era cristiano, ya se congregaba, pero faltaba la parte de la impartición de la bendición para cancelar las palabras de maldición, para cancelar esas palabras que dieron sobre su vida y poder recibir unas palabras de bendición. Recuerdo un tiempo que yo compartí acerca de la bendición de los padres, porque es lo que enseñamos nosotros, acerca de la bendición de los padres, porque creemos. Tanto lo creo que recuerdo que siempre que tenía oportunidad le pedía a mi papá que me bendijera en decisiones que tomaba. Recuerdo cuando entramos a la Expo Tampico como iglesia para rentar ese lugar como congregación, le pedí a mi papá: papá, necesito que estés ahí el primer domingo y que me bendigas. Me bendigas, que pongas tu mano sobre nosotros y nos bendigas. Porque yo sé lo que significa la impartición de los padres hacia los hijos. Yo sé lo que significa esto. En el antiguo tiempo esto era tan evidente, era tan entendido por los hijos, que cuando vemos la historia de Jacob y Esaú era el mayor, y Esaú merecía la impartición del padre, la bendición de su padre. No se trataba solo de la herencia de bueyes y ovejas y camellos, sino la impartición espiritual, el legado espiritual era tan importante que Jacob lo quería. Y Jacob lo obtuvo con trampas o con engaños, como quieras, pero el punto es que él sabía de la importancia de la bendición de su padre y él quería la bendición de su padre. Tanto que con engaños, porque se vistió como su hermano y su padre no podía ver claramente, y su padre lo bendijo. Y lo bendijo con las palabras de bendición que tenía, y minutos después, horas después, llegó su hermano mayor por la bendición que le correspondía, y su padre le dijo: ¿quién eres? Ya te bendije. Oh, vino tu hermano y lo bendije a él, y le di toda mi bendición. Eran palabras, era un legado, una impartición que daban sobre los hijos, de manera que le dijo a Esaú: ya no tengo palabras que darte porque ya se las di. O sea, no es un juego, no son simples palabras. La bendición ya se la impartí a mi hijo Jacob, y bueno, a ti te puedo dar otra bendición, pero no es la que tenía para ti, porque la que tenía para ti se la di al otro. Y lloró, dice la palabra, dice que Esaú clamó y lloró y se enojó porque entendían la importancia de la bendición de los padres hacia los hijos. Hace tiempo platicaba con un varón de la iglesia, un varón que es creyente, es cristiano de hace mucho tiempo, y es profesionista, pero simplemente las cosas no se le daban, simplemente las puertas de trabajo no se le abrían. Su esposa tenía un muy buen trabajo y él no tenía un buen trabajo, batallaba, y entonces cuando me senté a platicar con él en un restaurante, entre otros temas que platicamos, de pronto ya llega el punto: oye, ¿y tu padre cómo te llevas con tu papá? Y me dijo: pues me llevo bien, no, excelente, es un buen padre. ¿Y ya te bendijo? Me dijo: bueno, tanto así como bendecirme, no. Así de poner su mano y darme, no. Porque él no es cristiano, pero es muy buen padre, me llevo muy bien con él. Bueno, yo estoy hablando de la bendición. Y no necesita ser un padre cristiano o creyente para bendecirte, porque él como padre ya tiene de parte de Dios la autoridad para bendecirlo. De manera natural ya tiene esa autoridad para bendecirte, para impartir su bendición sobre ti. Y ya cambiamos de tema y le dije: bueno, primero le dije: ve y visita a tu padre y pídele que te bendiga, Y cambiamos la plática, terminó aquella plática, y el domingo que lo vi en la iglesia me dijo: ¿qué crees? Terminando de platicar contigo, que me voy a la casa de mi papá de inmediato, dice. Y llegando con él, que me quito la gorra y que le digo: papá, bendíceme. Y mi papá se sorprendió y dijo: ¿por qué? ¿Me voy a morir? ¿O por qué quieres la bendición? ¿Qué te pasa? Y le dijo: no es eso, es que
acabo de entender que es importante que tú como padre me bendigas a mí, que pongas tu mano sobre mi cabeza y me bendigas, que emitas palabras de bendición sobre mí. Aunque tenemos una relación muy cordial, las palabras de bendición son importantes. Entonces dice que su papá a su manera ahí le puso la mano y le dijo palabras de bendición, pero esas palabras dichas de corazón del padre al hijo, y sobre todo este muchacho creyendo en esta verdad espiritual, porque es importante creer, es importante que esa revelación llegue a nuestra vida, esa enseñanza toque las fibras de nuestro espíritu para que se aplique con fe. Entonces dice que cuando ocurrió eso, ese mismo día le llegaron 3 propuestas de trabajo. 3 propuestas de trabajo. Y ahora ya estaba decidiendo por cuál de esas 3 empresas, esas 3 propuestas de trabajo aceptar. Finalmente aceptó una. Le fue muy bien. La vida le cambió. Aunque él ya era cristiano, le faltaba aplicar una llave, que es la llave de la bendición de los padres hacia los hijos. La llave de la impartición de los padres hacia los hijos. Por un buen padre que dio las palabras correctas, Benjamín tuvo una vida diferente. Por las malas palabras de una mamá llena de amargura, la vida de Benjamín pudo haber sido distinta. Y esto no es un asunto de sexo, puede ser el hombre, puede ser la mujer la que carga amargura. El punto es que Satanás tratará de afectar nuestras emociones, nuestro corazón, de que nos llenemos de resentimiento para que nosotros no podamos ser plenos, para que nuestro matrimonio no pueda ser pleno, para que nuestros hijos no puedan ser plenos, no puedan desarrollarse como una familia correcta y sana. Y Satanás ha afectado generaciones a través de este tipo de situaciones. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 4, leemos que Jesús dijo, después de que fue bautizado, y después de pasar 40 días en el desierto, vino a la sinagoga, como era su costumbre, y tomó el libro de Isaías, y leyó el libro de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús leyó estas palabras. Al final de estas palabras dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea que en él se cumplió esta escritura, en Jesús. Leyó el pasaje de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón. Mira la segunda cosa. El quebrantado de corazón, la obra de sanar al quebrantado de corazón es muy distinta a las buenas nuevas. Una persona pudo haber recibido las buenas nuevas que tienen que ver con el perdón de pecados que recibimos de parte de Dios por medio de Jesús, las buenas nuevas. Pero necesitamos ser sanados del corazón quebrantado para poder perdonar. Una cosa es recibir el perdón de Dios y otra cosa es que nosotros perdonemos. Una cosa es ser sanos espiritualmente, salvos porque Él nos ha perdonado, pero otra cosa es arreglar nuestras cuentas con aquellos a los que les guardamos rencor o resentimiento por cosas que hicieron. En el entendido que esas personas probablemente no han cambiado, en el entendido que esas personas probablemente siguen por la misma senda, en el entendido de que ellos siguen tal vez agraviándonos o haciendo toda clase de mal en contra de nosotros. Sin embargo, el cambio ha operado en nosotros y nosotros necesitamos perdonar para tener claridad espiritual, claridad mental y poder alcanzar los sueños que Dios tiene para nuestra vida. Si nosotros no somos sanos, no podremos ver con claridad, tendremos vendas, no podremos llegar. Y si llegásemos a avanzar, porque hay quien dice, pues yo salí de mi casa, de mis padres, pero tengo mi empresa, tengo mi trabajo, tengo mi familia, sí, pero no eres feliz, no eres pleno, te falta algo. Y mientras no cortemos esa manguera que trae un suministro de malos recuerdos a nuestro corazón seguirá alimentándose de situaciones o siendo influenciado por situaciones del pasado. Por eso tenemos que aceptar este regalo que Jesús nos da. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Aquel que ha sido afectado en su corazón, en sus emociones,
en sus sentimientos. Aquel que vivió situaciones difíciles, como despojo, abandono, violación, golpes, malas palabras, una serie de situaciones reales que vivió, pero que siguen vivas en su corazón y le afectan en la actualidad, le afectan, le obstruyen el paso hacia su destino. José pudo ser libre de esas situaciones del alma, aunque lo vendieron como esclavo, aunque fueron sus mismos hermanos los que se burlaron, le despojaron de esa túnica, aunque le lanzaron dardos para maltratarlo, su arco se mantuvo firme, su mirada se mantuvo firme. Más adelante, en los últimos capítulos de Génesis, tiempo después, me estoy adelantando la historia, tiempo después, cuando finalmente José fue gobernador y sus hermanos vinieron con él y vino su padre, vino el reencuentro con su padre, creo que es en el capítulo 49 de Génesis, donde Jacob bendice a todos sus hijos, los bendice, uno por uno. Pero cuando llega con José, dice de José, rama fructífera es José, rama fructífera. Y luego dice una expresión, los arqueros asaetearon contra su vida para causarle amargura, pero su arco se mantuvo firme. Mira estas palabras, son unas palabras con mucho sentido espiritual y profético. Mucho sentido espiritual porque las palabras del Padre son, trataron de amargarte la vida. Los arqueros asaetearon flechas venenosas contra ti, le está diciendo. Y los arqueros no necesariamente eran sus hermanos, sino eran esos seres espirituales que trataron de detener a José para que no lograra su destino, para que no llegara a su propósito. Esos arqueros espirituales que le tiraron dardos con el objetivo de amargarlo. Pero dice esta profecía que su padre le dio, tu arco se mantuvo firme. Por eso eres una rama fructífera. Y luego dice que sus vástagos, sus hijos, traspasarán los muros, traspasarán los límites. Habla de un árbol frondoso que va más allá de los muros, va más allá de los límites, va más allá de la asignación. Pero eso sería posible gracias a que un hombre se mantuvo sano en medio de los dardos y saetas que tiraban contra su corazón con el objetivo de causarle amargura. Esta revelación que el Espíritu Santo nos da en este pasaje nos muestra una realidad espiritual que opera en muchas personas. Mucha gente no se da cuenta que hay dardos de veneno que han llegado a su corazón y los han lastimado. Sí, a través de situaciones verdaderas, a través de situaciones reales. El punto es que nosotros le damos valor a esas cosas. Y a veces le damos demasiado valor a las acciones negativas que alguien hizo en contra nuestra. Nosotros decidimos qué tanto valor le damos a las acciones de otros. Te robaron la herencia, tú decides qué tanto valor le das a esa acción. Si te amargas por lo que te hicieron o te enfocas hacia tu destino. Te hirieron con malas palabras, tú sabes si actualmente le sigues dando valor a esas palabras o decides escuchar las palabras que nuestro Padre Celestial tiene para ti. Él dice que tú eres su especial tesoro. Él dice que con amor eterno te ha amado. Hay muchísimas palabras en la Escritura que expresan lo que el Padre dice acerca de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que esos arqueros se salgan con la suya y te hagan vivir en amargura. Despójate de la amargura. Renuncia a la amargura y busca ese bálsamo de sanidad que Cristo nos ofrece. De hecho, la Escritura dice en Isaías que Jesús, en Isaías dice que el Mesías, el Cristo, que sabemos es Jesús, pero en Isaías no estaba el nombre de Jesús todavía, era el nombre de Cristo el Mesías, el siervo del Señor, dice que sería experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Es decir, que él pasó diferentes situaciones que le trajeron experiencia en el quebranto. Quiere decir que él nos conoce. Dios se hizo hombre a través de Jesús y él pudo experimentar lo que nosotros experimentamos. Él fue experimentado en quebranto.
sus discípulos, sus mejores amigos lo abandonaron. Su amigo lo traicionó. Judas era mostrado en los salmos como su amigo, el de su confianza. Lo traicionó y con un beso lo entregó. Toda la gente a la que él le hizo bien, le hizo daño, a la que le hizo bien, a la que sanó, a la que alimentó, a la que bendijo con palabras, no estuvieron presentes el día de su juicio, el día que todos gritaron crucifícalo, crucifícale, crucifícale. Fue llevado a la cruz, murió en la cruz completamente golpeado, desnudo, y estando ahí dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese lecho de dolor, en esa circunstancia de dolor, en ese momento difícil, las palabras de él no fueron: Padre, júzgalos, acaba con ellos, mira lo que me hicieron. No, él guardó su corazón. ¿Y por qué guardó su corazón Jesús? Porque él sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que debería llegar como un Cordero limpio y puro, para que fuera un sacrificio aceptable, porque él iba a morir en nuestro lugar. La última carta que Satanás tenía era causar amargura a Jesús, porque si causaba amargura a Jesús con la traición de uno de sus discípulos, y Jesús llegaba a la cruz con amargura, ese sacrificio no hubiera tenido sentido, porque hubiera sido un sacrificio con mancha, un sacrificio contaminado con la amargura. Pero como Jesús sabía cuál era su propósito en la cruz, y era ocupar nuestro lugar para darnos salvación, como él entendía la manera en que el enemigo opera, porque la escritura dice que el enemigo trabaja diciendo: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Él sabe que hiriendo al pastor puede dispersar las ovejas, puede dispersar el propósito. Y Satanás pensó que hiriendo con una traición a Jesús por parte de uno de sus discípulos le causaría amargura, pero mi Señor perdonó. Mi Señor amó a ese Judas que lo traicionó. Dice la escritura que cuando les lavó los pies a los discípulos, entre esos discípulos estaba Judas. Y dice que los amó como los amores del principio, los amó hasta el fin. Entre ellos estaba Judas. Lo amó, porque sabía que aún detrás de esa traición había un propósito, y era llegar a la cruz. Y mi Señor llegó sano a la cruz y cumplió su propósito. Los últimos segundos en la cruz fueron para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún ahí en la cruz, porque la Biblia enseña que sobre él se cargó todo el pecado de la humanidad. Él cargó todos nuestros pecados. El inocente llevó los pecados de los culpables. El que nunca pecó llevó la culpa y la condenación de los que sí hemos pecado. Él cargó nuestros pecados. Y cuando él cargó nuestros pecados, entonces leemos en la escritura que él, estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, en ese momento él experimentó cómo por cargar el pecado que no debía cargar, pero que cargó, sintió que el Padre se hizo a un lado. Hay otra temática que después te compartiré, que había propósito en morir. El punto es que al estar en la cruz, él pudo guardar su corazón para darnos salvación. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de sanar el corazón, de entregarle a Jesús esas emociones destrozadas, ese corazón deshecho, esa situación que está arraigada en nuestra alma, en nuestra mente. Y entiendo que hay cosas que se vivieron en la infancia que después se olvidan o se esconden detrás de un corazón duro, un corazón que se volvió piedra, porque aquel niño que necesitaba de su papá y nunca obtuvo respuesta, ahora endureció su corazón en la adolescencia, y después en la juventud caminó por sendas torcidas y equivocadas, vivió las consecuencias de esa ausencia, y a veces es difícil identificar la causa o raíz de nuestras situaciones, pero si el Espíritu Santo nos revela, nos muestra la importancia de sanar el corazón, a través de todo lo que te he compartido, si hay algo que te muestra que necesitas ser sanado en tu corazón, déjame decirte que Jesús puede sanar tu corazón. Jesús fue experimentado en quebranto,
Y la unción del Espíritu Santo le dio la facultad de sanar a los quebrantados de corazón. Necesitas sanar tu corazón para llegar a tu propósito, para caminar hacia allá. José estaba amarrado de las manos, pero sus emociones estaban sanas. José fue vendido injustamente, pero él vivió justamente. Y por eso Dios prosperaba todo lo que José hacía. Que de igual forma, Dios sane tu corazón y puedas encontrar la prosperidad en todo lo que haces. Puedas caminar libremente hacia tus sueños. Puedas caminar con libertad hacia tu propósito. Puedas ser dirigido por el Espíritu y no por tus emociones. Puedas caminar en base a decisiones correctas y no en base a impulsos o respuestas bruscas ante las situaciones. Que el Espíritu Santo te dirija siempre. Que el Espíritu Santo te conduzca por esa senda de sanidad, por esa senda de restauración, por esa senda que te conduce al propósito del Padre para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo que esta enseñanza, esta palabra pueda derribar argumentos en tu mente, pueda abrir tus ojos espirituales, pueda abrir tu mente y tu corazón para comprender la importancia del perdón. Que puedas experimentar sanidad en tu corazón y puedas perdonar a los que te ofendieron. Que puedas experimentar sanidad en tu alma y puedas caminar libremente hacia tu propósito, sin importar la edad que tengas, seas adolescente, seas joven, seas una persona casada, una persona adulta, no importa la edad que tengas, todos necesitamos conocer a Jesús, el que sana nuestra alma, el que sana nuestro corazón, y que su Espíritu Santo ponga un bálsamo fresco en tu alma, en tu corazón, y puedas ser sano por completo. Esta es una obra que solo Él puede hacer, pero lo hará sobre la base de tu decisión. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, di amén. Escribe por ahí, amén. Y si crees que esta palabra la debe escuchar alguien que tú conoces, te animo a que la compartas. Te animo a que la compartas en tu perfil de Facebook, en tu muro, de Facebook, y que más personas puedan escuchar palabra en este tiempo. Bien, pues te bendigo en el nombre del Señor. Espero mañana poder compartirte nuevamente una palabra y continuar con esta vida de José. Toda esta semana te voy a estar hablando de José. Vamos por partes para digerir tranquilamente cada uno de los principios que por aquí te voy a estar mostrando. Y la última pregunta es si se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Si se va a hacer, pues deja que pase la cuarentena y ahí nos ponemos de acuerdo. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.